Ok, entonces tenemos este que es Coco y Palma. Coco tiene 100 acciones a un colón cada una y Palma tiene 150 colones, 150 acciones a 2 colones cada una de valor nominal. El 30 de septiembre del 2008, Coco emite 2 acciones comunes para intercambiar por cada una de Palma. Entonces, si Coco emite 2 acciones y Palma tiene 150 acciones, va a emitir Coco, si todas se intercambian, 300 acciones. Él se queda, los accionistas anteriores, con 100 y le entrega 300 acciones a los accionistas de Palma. Por eso es que los accionistas de Palma pasan a controlar las dos empresas. Controlan a Coco por las acciones y controlan a Palma porque Coco, la empresa, tiene todas las acciones de Palma, ¿verdad? O todas las que se intercambian. Y en ese caso, entonces, es una combinación inversa. Entonces, lo que hacemos en la combinación inversa primero es ver, ¿verdad?, quién es la matriz contable y quién es la subsidiaria contable. En este caso, Palma es la matriz contable porque Palma, a pesar que es la empresa de la que adquieren las acciones y Palma no emite nada ni paga nada, en realidad, cuando Coco le entrega las acciones a los accionistas de Palma, los hace poseedores del control de ambas empresas, ¿verdad? Entonces ponemos las acciones que tiene Palma en circulación, que son 150, que tienen un valor nominal de 2, y ponemos las que se intercambian, ¿verdad? En este caso, se intercambian 18 acciones. Perdón, 18 no se intercambian, más bien, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner aquí las que no se intercambian. Después, Coco tiene 100 acciones, que valor nominal es de un colón, y el valor de mercado es de 4.50. Entonces, vean que aquí no tenemos valor de mercado de las acciones de Palma, ¿verdad? Porque cuando tenemos combinaciones inversas, se puede calcular el costo de la combinación de dos maneras. Cuando hay una combinación normal, no. Cuando hay una combinación normal, solo hay una manera de calcular el costo de la combinación. Pero cuando es una combinación inversa, como hay una que no está entregando ninguna acción, ¿verdad? Porque en este caso Palma no está entregando nada. La que está entregando acciones es Coco. Entonces, hay una forma de calcular el valor de la inversión con la contraprestación, ¿verdad? Con las acciones supuestamente emitidas de Palma. Y para eso necesitaríamos el valor de mercado de las acciones de Palma. Bueno, aquí no podemos hacer ese método porque Palma no tiene valor de mercado de sus acciones. Y la otra forma es calcular el valor de la contraprestación con las acciones que ya tenía en circulación Coco, que es la subsidiaria contable, ¿verdad? Que de esa sí tenemos el valor de mercado. Entonces, sí, aquí solo podemos aplicar un método porque solo conocemos uno de los valores de mercado. Solo podemos aplicar el método en el que se utilizan las acciones de la subsidiaria contable, ¿verdad? Bueno, entonces, de todas las acciones, 18 no se intercambian. Quiere decir que las que se intercambian, ¿verdad? 150 menos 18 serían 132. Vamos a hacerlo aquí. Si 132 se cambian cada una por dos acciones, entonces tendríamos que se intercambiaron 264, que es lo que ahí les dicen, ¿verdad? Esas fueron las que emitió y Coco ya tenía 100 en circulación. Entonces aquí podemos poner siempre las 100 para tener el total de acciones en circulación de Coco. Coco tiene 364 acciones en circulación después de la combinación. Y como valen un colón, entonces tendría 364 en su patrimonio, ¿verdad? 364 colones. Como es una combinación inversa, nosotros vamos a hacer algunas cosas que son diferentes. En primer lugar, vamos a tomar los valores razonables de Coco, ¿verdad? Que aunque es la que parece que está adquiriendo, en realidad es la adquirida. Otra cosa que vamos a hacer es que el interés minoritario lo vamos a tomar de la matriz contable, lo que es totalmente diferente, ¿verdad? Porque nosotros siempre la participación no controladora son las acciones que no posee la matriz en la subsidiaria. Aquí no, aquí son las acciones de la matriz que no fueron intercambiadas, ¿verdad? Entonces serían 18 de 150, esa es la participación no controladora. Y vamos a calcular con cuánto control se quedó cada una de las empresas. Entonces,
Eso lo podíamos hacer con todas, como si se hubieran intercambiado todas, ¿verdad? Como si se hubieran intercambiado las 150 acciones por 2 acciones de coco, serían 300 acciones de coco. Entonces tendría 100 acciones los accionistas de coco y 300 acciones los accionistas de palma, ¿verdad? Pero estas son acciones todas de coco, ¿verdad? Todas son acciones de la empresa coco. Pero de los accionistas anteriores de coco, solo 100 quedaron, ¿verdad? Entre las 100 acciones quedaron entre los accionistas de coco y las 300 nuevas se les van a entregar a los accionistas de palma. Eso significa que Palma, los accionistas de Palma se quedan con un 75% del control de la empresa Coco. Y Coco se queda con 132 acciones de las... Coco la empresa, ¿verdad? Coco la empresa se queda con 132 acciones de Palma de las 150 que Palma tiene en circulación, ¿verdad? Entonces, la empresa Coco controla a la empresa Palma, pero los accionistas de Palma controlan a la empresa Coco. Por eso es que es una combinación inversa. Entonces, se van a quedar con el 75% del control. En la NIF 3 hay una sección exclusiva para las combinaciones inversas, ¿verdad? Dice, en una combinación de negocios efectuada principalmente por intercambio de participaciones, aquí estamos intercambiando acciones, bueno, de hecho, Coco emite unas acciones y Palma le da otras. Entonces, la adquiriente generalmente es la que emite los instrumentos de patrimonio, ¿verdad? Eso es lo que se supone, que si yo emito, como en el caso que acabamos de ver, 25,000 acciones para comprar otra empresa, se supone que esa es la adquiriente. Pero en el caso anterior, emitió 25,000 acciones y ya tenía 50,000 en circulación, entonces no perdió el control de sí misma. En este caso, emite 300 acciones y entonces se va a quedar con 100 acciones de 400 que hay en el mercado. Perdió el control de sí misma, ¿verdad? Los accionistas perdieron el control de esta empresa. Y entonces por eso la norma dice, sin embargo, en algunas combinaciones de negocios comúnmente denominadas adquisiciones inversas, la entidad emisora es la adquirida. Para identificar la adquiriente en una combinación de negocios efectuada por intercambio de participaciones en el patrimonio deberán considerarse también otros factores pertinentes y circunstancias, incluyendo los derechos de voto relativos en la entidad combinada tras la combinación de negocios. Bueno, ¿quién se quedó con los derechos de voto en la combinación? Los accionistas de Palma se quedaron con 300 votos de 400 para dominar a Coco. Y Coco la empresa, tiene 132 acciones de 150 para dominar a Palma, ¿verdad? Entonces aquí los accionistas de Palma se quedaron con el control de las dos. La existencia de una gran minoría de participaciones con voto en la entidad combinada. Aquí hay una minoría de 100 acciones de los accionistas de Coco que en realidad no pueden decidir ni sobre Palma ni sobre Coco. La composición del órgano de gobierno de la entidad. Bueno, aquí eso no lo conocemos. La composición de la alta dirección de la entidad, tampoco eso lo conocemos. No sabemos quién fue el que quedó de gerente al final o cómo se compuso la junta directiva al final. Y las condiciones de intercambio en las participaciones de patrimonio. Aquí tampoco tenemos ese dato, pero sí sabemos que el control del voto de la compañía Coco quedó en manos de los accionistas de Palma. ¿No? Entonces, es una combinación inversa. Por eso, calculamos el costo de la combinación. Como vimos, el costo de la combinación se puede calcular de dos maneras. Una manera es con las acciones de Palma, que no tenemos el valor nominal, entonces no, el valor de mercado, perdón, entonces no lo podemos hacer. Y otro es con las acciones de Coco. Si los hacemos con las acciones de Palma, tenemos que calcular las acciones supuestamente emitidas por Palma, porque Palma no emitió nada, la que emitió fue Coco. Pero de por sí no tenemos el valor razonable de esas acciones, entonces no podemos calcular el costo con eso. En este caso, el único método que nos queda es calcularlo con las acciones de Coco, porque son las que tienen valor razonable. Y cuando lo hacemos con las acciones de Coco, son con las que ya tenía en circulación. No con las que acaba de emitir, ni con el total de acciones, sino con las que ya tenía en circulación antes de la combinación. Serían 100 acciones a 450. ¿Verdad? La NIF, cuando habla del costo de la combinación,
nos dice que en una adquisición inversa, el valor razonable en la fecha de la adquisición de la contraprestación transferida por la adquiriente a efectos contables, que en este caso la adquiriente es Palma, por su participación en la adquirida a efectos contables, que en este caso es Coco, se basan en el número de participaciones en el patrimonio que la subsidiaria legal, en este caso Palma, habría tenido que emitir para dar a los propietarios de la controladora legal, en este caso es Coco, el mismo porcentaje de instrumentos de patrimonio en la entidad combinada que resulte en la adquisición. Entonces, si nosotros lo hiciéramos con eso, porque tuviéramos el valor razonable de las acciones de Palma, tendríamos que averiguar cuántas acciones habría tenido que emitir para obtener el mismo control, ¿verdad? Entonces decimos, con 150 acciones obtuvo un 75% de control, ¿verdad? Ahí. Con 150 acciones obtuvo el 75% de control. Ay, pero ¿por qué hace? Ya no me dio. Vamos a ver. 75. ¿Y ahí? Serían 200 acciones, ¿verdad? Que tendría que haber en circulación, de las cuales 150 tendría los accionistas de Palma y 50 acciones tendría los accionistas de Coco, ¿verdad? Porque 150 ya las tienen los accionistas de Palma, las que habría que emitir son 50 adicionales. Bueno, entonces, si yo tuviera un valor de mercado para estas 50, si tuviera, no sé, 18 de valor de mercado para esas acciones, yo podría calcular el costo de la combinación de esa manera, ¿verdad? Pero no lo tengo. Entonces, no lo puedo calcular con las supuestamente emitidas. Tengo que hacerlo con las que ya estaban en circulación de la empresa Coco. Por eso aquí usamos los que ya estaban en circulación a valor de mercado de la empresa Coco, porque no tengo valor de mercado o valor razonable de las acciones de Palma. Ok, entonces tengo 450 es el costo de la combinación. Los activos netos que tiene Coco registrados son 900 de activos menos 300 de pasivo y eso entonces nos da 600. De esos 600, nos dice arriba, el valor razonable de los activos identificables y de los costos asumidos de Coco al 30 de septiembre coincide con el importe en libros, con excepción de los activos no corrientes, cuyo valor razonable en dicha fecha es 700 y estaban por 750. ¿Verdad? Si lo ven ahí en la página 57, 700 es el valor razonable, 750 es el valor en libros, hay que quitarle 50 a este valor neto de los activos. ¿No? Entonces, la combinación tiene un valor, la empresa con la que se está adquiriendo tiene un valor neto de sus activos de 550. Aquí hay una ganancia. ¿Verdad? Aquí ya no hay plusvalía, sino que hay una ganancia en la combinación porque el valor de la contraprestación es inferior al valor de los activos netos. ¿No? ¿Cuándo lo va a registrar este asiento? La empresa Coco, que es la que está adquiriendo legalmente, la que va a registrar el asiento, va a registrar una ganancia de 100. Ahora, el interés minoritario, en el caso de la combinación inversa, se saca sobre la compañía que es la matriz, ¿verdad? Lo cual es totalmente al revés de como lo hacemos en la combinación normal. Entonces, ese interés minoritario, esa participación no controladora, son las 18 acciones de las 150 que no se intercambiaron. 18 acciones de 150 que no se intercambiaron son el 12%. Y nos vamos al patrimonio de Palma. Palma tiene 300 en capital social y 200 en utilidades retenidas. Tiene 500. De esos 500, entonces 60 va a ser el valor de la participación no controlada. Y eso lo hacemos porque en la norma dice, los estados financieros consolidados después de la adquisición inversa se emitirán bajo el nombre de la controladora. Ay, pero esto no es. Aquí.
En una adquisición inversa, algunos de los propietarios de la adquirida legal, ¿verdad? Que esa es Palma, la que se contabiliza como adquiriente a efectos contables, pueden no intercambiar sus participaciones en el patrimonio por los de la controladora legal, la adquirida en efectos contables. En este caso es Coco. Estos propietarios se tratan como participaciones no controladoras en los estados financieros consolidados posteriores a la adquisición inversa. ¿Ya? Y por eso lo hacemos, porque así está en la norma. Entonces, esa es nuestra participación no controladora. Registramos Coco, ¿verdad? Que es la adquiriente legal, va a registrar una inversión en acciones de Palma de 550, porque ese es el valor de los activos. Como vimos, hay una ganancia, entonces ya no puedo escoger el costo de la combinación, la contraprestación, sino que escojo el valor de los activos. Aquí escojo ese, ¿verdad? El mayor entre los dos. Registro la ganancia de 100, emitió las acciones a un colón, 264 a un colón, y todo lo demás es prima en emisión de acciones. Esto lo está registrando Coco y entonces esto se lo tengo que agregar a los estados financieros de Coco. A esos valores en libros que tengo en la página 57 de Coco, tengo que agregarle esto. Por eso en el consolidado, entonces tengo 100 de Coco de activos corrientes y 100 de Palma. La inversión se la agrego a Coco, ¿verdad? 550 la inversión, los activos de Coco y de Palma. Pasivos corrientes no variaron, están exactamente igual. En el capital social estoy agregando los 264 a los 100 de Coco, le estoy agregando la prima y la ganancia de 100 se lo estoy agregando las utilidades retenidas, ¿verdad? Ahí está el asiento, que como está balanceado, me tiene que volver a dar balanceado el estado consolidado, ¿verdad? Este estado individual para hacer el consolidado de Coco. Y hago la conciliación. Aquí vamos a hacer la consolidación, eliminamos la inversión, eliminamos el valor de los activos, ¿verdad? Aquí había 750, bueno, hay que quitarle 50 para que queden en 700. De estos 300 voy a quitar el 12%, que es la combinación, es la participación no controladora. De estos 200 voy a quitar el 12%, que es la participación no controladora. Esos dos suman 60, que es lo que voy a poner en participación no controladora. Cerramos la utilidad que había antes de la combinación en la subsidiaria contable, ¿verdad? Antes de la combinación aquí habían 500, entonces eso es lo que cerramos, los 500 que habían antes de la combinación. Y lo que nos queda es hacer este arreglo. Vean que ya cerramos todo, lo demás lo hicimos muy parecido a como lo hacemos en la conciliación, en la combinación corriente, pero hay que hacer un arreglo aquí, porque hay una regla que me dice que yo tengo que dejar, como la empresa Coco es la que está cotizando en la bolsa, entonces tengo que dejar los valores del patrimonio de la empresa Coco. Y eso lo estoy dejando aquí. Bueno, para poder hacer eso y que me cierre, ¿verdad? El asiento, tendría que poner 164 en la prima. Ahí van a ver que al final este cálculo que se hace aquí es en realidad simplemente hacemos el cierre de la emisión como se hace normalmente, pero al final ajustamos la prima para poder poner los 364 aquí. ¿Qué son los 364? Las 364 acciones de Coco a un colón. 100 que ya tenía y 264 que acaba de emitir. ¿Verdad? Que eso es lo que tiene que aparecer en el consolidado para los accionistas que están en la bolsa. ¿Verdad? Eso es lo que van a ver y eso es lo que les parece normal. Todo lo demás es una combinación inversa, pero vamos a dejar el patrimonio, el capital social, con las características de la adquirida contable. Entonces, ese asiento toma los 600 del patrimonio de la matriz legal, le quita los 264, que son los valores de las acciones de la subsidiaria legal, ¿verdad? Las 300 menos el 12% de la participación no controladora y las utilidades que había en la subsidiaria contable antes
de que se hiciera la combinación. Bueno, la subsidiaria contable es la matriz legal. Eso me da el ajuste, pero si usted lo hace aquí, al final pone todos los montos de ahí, lo que tenga que poner aquí para que esto, 364 más 300 menos 264 menos 36, le vuelva a dar los 364. ¿Verdad? Ahí tiene que dejar 364. Y entonces, como tiene que dejar 364 ahí, ¿cuánto tiene que poner en la prima? 164. ¿Verdad? Porque hay que ajustar la diferencia de lo que iba a cerrar aquí con esto. Bueno, ya hicimos el ajuste, ya quedó el consolidado. El consolidado se pasa a un estado consolidado que va a llevar el nombre de Coco, ¿verdad? Porque así lo dice la norma, de lo que estamos leyendo antes, ¿verdad? Los estados financieros consolidados elaborados después de una adquisición inversa se emitirán bajo el nombre de la controladora legal, que es la adquirida a efectos contables, pero se describirá en las notas como una continuación de los estados financieros de la subsidiaria legal, la adquiriente a efectos contables, con un ajuste que se realizará retroactivamente en el capital legal del adquiriente a efectos contables, para que se refleje el capital legal de la adquirida a efectos contables, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos. Estamos reflejando el capital social de Coco, que fue la adquirida, como ella lo tendría. Tenía 100 acciones a un colón, emitió 264 a un colón, tiene 364 a un colón, ¿verdad? Y este ajuste se requiere para reflejar el capital de la controladora legal. También se ajustará retroactivamente la información comparativa presentada en los estados financieros consolidados para reflejar el capital legal de la controladora legal, ¿verdad? Eso siempre tiene que quedar ahí, como es una combinación inversa, el de la controladora legal. Bueno, entonces ya hicimos esas partes. Lo que queda es ver la utilidad por acción. Que en la utilidad por acción también va a haber un cambio, ¿verdad? Ya les he dicho que estos asientos de cierre no es preciso hacerlos porque los asientos de cierre son para el consolidado y el consolidado nadie lo registra, ¿verdad? El consolidado es solo para presentar los estados consolidados de las empresas matriz y subsidiaria, pero individualmente cada una lleva sus estados separados. Sus registros contables son conforme a sus cuentas y a sus valores en libros. Bueno, entonces la matriz legal, que en este caso es Coco, va a calcular sus utilidades por acción considerando que las acciones que tenía antes de la combinación son las que acaban de emitir, ¿verdad? Entonces va a considerar que antes de que sucediera la combinación, desde enero hasta septiembre que sucedió la combinación, las que estaban en circulación son las que acaban de emitir, las 264. Y de octubre a diciembre, sí, las 264 más las 100, ¿verdad? Entonces, nosotros eso se calcula de manera diferente. Si fuera una combinación corriente, pues lo haríamos como es realmente, ¿verdad? Que había 100 acciones en circulación de enero a septiembre y 364 de septiembre a diciembre. Eso sería normal. Pero aquí, como es una combinación inversa, las acciones en circulación que vamos a tomar para hacer la distribución de las utilidades por acción van a ser las que se emitieron en la combinación. Entonces, se emitieron en la combinación 264, de enero a septiembre, 9 de 12, ¿verdad? Serían 198, y después de la combinación, sí es cierto que las que había en circulación son 364, de septiembre a diciembre, ¿verdad? Bueno, septiembre no, de octubre, noviembre y diciembre, 3 meses de 12 son 90. Entonces, el total de acciones en circulación promedio serían 289 para el año. Como las utilidades que les dan en el punto 5 dice, calcule la utilidad por acción para los años terminados el 31 de diciembre del 2017 y 2018, suponiendo que la utilidad del 2017 fue 396 y la del 2018 fue 549.10. 500, aquí le falta un 10. Vamos a ver, ahí está. Entonces, calculamos 549.10 entre 289 acciones en circulación. Eso me da 1.90 por acción. Y para el 2017, 396, que estarían entre las acciones que consideramos que eran las anteriores, ¿verdad? Que son las que acaba de emitir, que eran 264, da una utilidad de 1.50. Una utilidad por acción de 1.50. Ese es el